Hola, buenas. Hoy tenemos este problema de física que no es nada fácil. Aunque lo parezca, no es fácil. Este problema, bueno, tiene dos partes, una más fácil, otra más difícil. Primero vamos a empezar por la fácil y luego resolveremos la difícil. Bien, el problema es el siguiente. Hay un barquero que está en este bote que puede ir a una velocidad de 3 metros por segundo y este barquero quiere cruzar un río. ¿Vale? Este río tiene una cierta corriente que va a una velocidad. Entonces, el barquero lo que quiere hacer es cruzar el río en la menor distancia posible. Y tenemos dos casos. El primer caso es que la corriente del río va a 2 metros por segundo y el segundo caso es que la corriente del río va a 4 metros por segundo. Bien, entonces, ahora vamos a ver en ambos casos cuál sería la dirección que tiene que tomar el barquero para cruzar el río en la menor distancia posible. Bien, empecemos por el caso 1. Caso 1, fijaos que la corriente del río, que es 2 metros por segundo, es menor que la velocidad que lleva el barquero. Entonces, para cruzar un río, en este caso, el barquero lo que quiere hacer es ir de directo en una dirección recta, perpendicular entre ambos lados del río. Entonces, para ello, fijaos que si la corriente es de 2 metros por segundo y su velocidad es de 3 metros por segundo, la suma vectorial de ambas velocidades puede ser perpendicular a ambos lados del río, de tal manera que se nos queda este triángulo que es un triángulo rectángulo. Aquí podemos calcular la dirección que tiene que tomar el barquero, siendo la dirección con respecto a uno de los lados del ángulo alfa, y el ángulo alfa es coseno de alfa es igual a ¿qué? A 2 entre 3. Y lo único que tenemos que hacer es, con una calculadora, calcular el arcoseno de alfa, que en este caso es más o menos 48,2 grados. Y esta sería la primera de las respuestas. Si el barquero toma una dirección de 48,2 grados con respecto a al lado del río donde sale, 48,2, en este caso irá recto hacia la otra orilla y será de esta manera que cubra la menor distancia. Ahora, el caso 2. El caso 2 es más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque fijaos, tenemos que la dirección, la velocidad de la corriente del río ahora es 4 metros por segundo y el barquero puede ir máximo a una velocidad de 3 metros por segundo. Bueno, máximo, puede ir a una velocidad, va a una velocidad de 3 metros por segundo, que es su velocidad. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que si yo tengo las dos partes del río, a él le interesaría llevar una velocidad perpendicular, como arriba, pero si yo tengo una velocidad de 4 metros por segundo, la velocidad de la corriente, no hay ninguna combinación de las dos que lo haga perpendicular a el río, porque fijaos, si yo tengo aquí 4 metros por segundo, este vector, yo no puedo encontrar ninguna combinación que haga que la suma de estos dos vectores de 4 metros por segundo y 3 metros por segundo sea perpendicular. Siempre es, pues eso, oblicua, fijaos, ¿vale? Nunca va a ser así la combinación de ambos vectores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo el vector de 4 metros por segundo. Y el otro vector, el vector de 3 metros por segundo, pues se combina, ¿no?, con el otro, de tal manera que, por ejemplo, pues puede ser así, ¿verdad? Tenemos todas estas combinaciones. El conjunto de todas las combinaciones de ambos vectores forma un círculo. A ver si lo dibujo bien. Forma un círculo. De tal manera que todas las direcciones que puede tomar el barquero quedan circunscritas en este círculo. Pero, ¿cuál es la dirección entre todas estas que hace que la dirección sea menor? O sea, que la dirección sea menor, me he equivocado. Que la distancia recorrida sea menor. Pues la distancia recorrida menor será aquel
aquella combinación, ahora estoy dibujando las combinaciones, bien, todas estas combinaciones, cuyo ángulo, aquí tenemos alfa 1, alfa 2, alfa 3, cuyo ángulo sea mayor. ¿Y esto cuándo se da? Esto se da, fijaos, a ver si lo dibujo ahora bien, este círculo, este ángulo mayor se da cuando la componente de la resultante, que sería esta, y el círculo son tangentes, ¿vale? Esta dirección de la velocidad resultante que nos queda de sumar la velocidad de la corriente y la velocidad del barco, esa resultante de velocidad es tangente a este círculo. Y al formarse este triángulo, la dirección del barquero sería esta, de aquí, este ángulo alfa, y tengo que el coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? Pues a 3 entre 4, pues yo lo hago 3 entre 4. Y ahora haciendo la arcotangente del ángulo de este valor, obtengo alfa, y esto es más o menos 41,4 grados, que va a ser, pues eso, más o menos la dirección, bueno, más o menos no, va a ser la dirección que tenga que tomar el barquero para cubrir la menor distancia. En este caso, ¿cuánto es la menor distancia? Pues simplemente tendríamos que hacer, fijaos, si este ángulo es 41,4, el ángulo beta, ¿cuánto va a ser? El ángulo beta va a ser más o menos, a ver si lo hago, 48,6. Esto lo estoy haciendo de cabeza, ¿vale? Si yo tengo esta dirección, fijaos, esta dirección es la beta, ¿no? Es la que sigue el barco. Y yo tengo el ángulo beta. Si la distancia que tiene que recorrer perpendicular es x, ¿cuál es la distancia y que tiene que cubrir esta persona? Pues si lo hacéis, obtendréis que la distancia y va a ser más o menos, bueno, no, más o menos no, es igual a 4 tercios de x, siendo beta 48,6, ¿vale? O sea que en el primer caso, donde la dirección la magnitud de la corriente es de 2 metros por segundo, el barquero puede recorrer una distancia X que es igual a a la anchura del río o de la corriente. No, a la anchura del río, perdón. Y en el segundo caso, tiene que recorrer una distancia que será 4 tercios de la anchura del río. Pero bueno, lo que nos interesa es este resultado, que es el que nos pedían, la dirección que tiene que tomar el barquero para recorrer la menor distancia, que en este segundo caso ya hemos visto que es 4 tercios de la anchura del río, que es 41,4, y en el primer caso era de 48,2. Y ya tendríamos este problema. Muchas gracias por verlo y nos vemos en lo siguiente. Yo soy Ciencias Antiguas para Ascensor. Chao, chao y hasta otra.